Muy buenas tardes, familia Luz de Cristo y toda la familia y hermanos y amigos que nos acompañan a través del chat de la iglesia. Bueno, contenta en el nombre de Jesús de podernos conectar de nuevo, de tener este tiempo para disfrutar el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros hoy. El tema de hoy se titula Prisioneros de Esperanza. Prisioneros de esperanza. Y bueno, personalmente jamás he pisado una cárcel, por lo tanto yo no sé lo que es vivir esa experiencia, gracias a Dios. Pero hay muchas otras personas, cientos y miles, que pues lamentándolo mucho sí lo han vivido por diversas razones y actualmente hoy muchas más están pues prisioneras. Y si nos vamos al concepto de prisión, significa principalmente ser privado de la libertad. Es decir, ya no tengo la libertad para movilizarme abiertamente en la sociedad, sino que estoy limitada a un espacio, a las normas, donde ya yo no gozo de muchos derechos, sino el que me restringe la ley por haber incumplido la ley. Y bueno, lamentándolo mucho, es cuando uno llega a la cárcel, cuando la persona llega a la cárcel de la manera correcta, vamos a decir, porque se comprobó de que fue culpable de algo, pues debe cumplir una pena, debe pagar las consecuencias, ¿no? Y pues pero también nosotros encontramos de que hay muchas personas que, lamentándolo mucho, llegan a ser prisioneros por injusticias, por secuestro, por errores técnicos, errores de papeleo, cosas que suceden que no se le encuentra el sentido, pero que van a parar a la cárcel. Y bueno, quiero compartirles la experiencia de un hombre que realmente fue muy admirado y sigue siendo muy admirado, como es el caso de el presidente ya difunto de Nelson Mandela. Él toda su vida estuvo luchando por su país, por su gente, por su pueblo. Era un abogado y terminó siendo preso. Él vivió mucho tiempo en esa cárcel. Su lucha, la manera de síntesis de la biografía, aunque estuvo a favor de la no violencia, él terminó dirigiendo una guerrilla. Usted sabe, Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica, nació en Sudáfrica y pues él le tocó vivir la lucha de enfrentamiento de poderes sociales y políticos. En el caso de Mandela y de Sudáfrica, había una lucha fuerte por los derechos humanos y raciales de la población negra y de los más desfavorecidos. Recuerde que era también el tiempo fuerte, donde había la diferencia de blancos y negros, y donde prácticamente los negros no gozaban de casi ningún beneficio o se le hacía escasamente justicia. Él luchó por eso con muchísima gente más. Y bueno, a causa de eso, él terminó pagando una cadena perpetua. Fue condenado en 1956. Y gracias a los movimientos internos nacionales del país y a nivel internacional, porque esto fue un caso muy notorio, él logró salir libre en 1961. Cumplió un total de 27 años de privación de libertad, pasando por diferentes cárceles del país, maltratado, humillado, bueno, pasó muchas penurias. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque
Estamos hablando sobre los prisioneros de esperanza. Y lo interesante del caso de Mandela, que por cierto hay una película de él, bueno, muchas no, pero hay una en especial, luego les doy el nombre, que me gustó mucho porque este fue un hombre que él podría haber aplicado la venganza una vez que fue presidente. Imagínense, tenía todo el poder a su mano. Pero la prisión le enseñó muchísimas cosas. Aparte de enseñarle dolor, aparte de enseñarle la amargura de lo que es estar detenido, él tomó una decisión y él decidió de que las paredes y de lo que estaba viviendo no lo iban a transformar en el objetivo, en el sueño que él tenía, que era ver libre a su nación, que todos gozaran de el respeto como seres humanos, de los derechos, de que el pueblo prosperara. Y él aprendió a perdonar, aún a los guardias que le maltrataban, que en una de las escenas se muestra que hasta lo hicieron comer pupú. Imagínese usted. Bueno, él decidió perdonar, él decidió tener otra postura y fueron 27 años de cárceles. Le estoy diciendo que fueron 27 años de cárceles. Pero vamos a estudiar un poquito sobre cuáles son los objetivos de la prisión. ¿Qué pasa cuando una persona es puesta en privación de libertad? ¿Qué busca la prisión? Y pues vamos a ver acá de que uno de los objetivos es separar, es decir, separar al convicto de las demás personas que son libres, que no están acusadas. Pero espiritualmente hablando, el objetivo de la prisión es separar a la persona de Dios y por supuesto de la gente. Otro objetivo de la prisión es proteger. ¿Proteger qué? Proteger el reino de las tinieblas. Porque cuando la persona cae en prisiones de oscuridad, pasa a ser parte del reino de las tinieblas. Y ese reino va a luchar a capa y espada por mantener cautiva a esa persona, por mantenerla suya, esclava. Y así esa persona no pueda abandonar el lugar al cual ha sido subyugada. Otro objetivo de la prisión es disuadir. ¿A quiénes? En este caso, a aquellos cristianos, a los que tienen el poder de Jesús para soltar la palabra y para dar libertad a los cautivos, pero que muchas veces disuaden a los cristianos que pues por falta de amor, por falta de comprensión, de sensibilidad, caen en el error de menospreciar a ese que está prisionero. Entonces ese prisionero se mantiene en ese lugar y el cristiano con esta actitud y con esta inmadurez, lamentándolo mucho, él mismo pasa a caer en otra prisión. ¿Cuál prisión? El egoísmo, la insensibilidad, la indiferencia, la falta de amor y misericordia. Otro objetivo de la prisión es atar. ¿Qué busca la prisión? Atar la mente y el corazón del prisionero, de mantenerle cautivo, de manera que su corazón se vaya engrosando. Y como un último objetivo, que pueden haber más, el objetivo de la prisión es impedir que los acusados, que los reos, que los que están cautivos sean libres. Vamos a ver ahora algunos efectos que produce el estar en prisión. Desde el punto de vista biológico, se observa, esto es según los estudios que se han realizado sobre el comportamiento de la gente que está en prisión, que les ha tocado pagar alguna pena. Entonces, vamos a ver acá. Desde el punto de vista biológico, ellos presentan problemas para conciliar el sueño, porque hay demasiada presión,
porque hay mucho hostigamiento, porque hay el temor a la represalia, de que, bueno, alguien que sencillamente porque no les cayó bien o porque ellos tuvieron algún tipo de comportamiento impropio y está la venganza, entonces, por supuesto, no duermen bien. Hay problemas de privación sexual porque eso es lo que genera la prisión. Ya no tiene libertades, aun cuando en algunas de las prisiones, una de las, vamos a decir, de las flexibilidades es que puede tener visita del cónyuge, pero no puede ser cualquier persona que ella va a meter. Tiene que demostrar que es su esposa, que es su pareja, es decir, tiene que haber también normas, ¿ves? Pero mayormente están privados de la sexualidad y tienen muchos problemas sensoriales. ¿Por qué? Porque es tanto el estrés, la depresión, que entonces comienzan a padecer de problemas físicos, visuales, auditivos, el gusto, el olfato, la mala alimentación, el problema del tratamiento en cuanto a la salud y mucho más cuando en este momento estamos de pandemia. Es difícil realmente que el Estado, que el gobierno invierta, vamos a decirlo, el suficiente porcentaje de dinero para atender a una población que a los ojos de ellos no merece mucha misericordia, que digamos, ¿no? Entonces, esto genera ese ambiente de tensión que viven, tiende a alimentar la amargura, el resentimiento y por ende aumenta la agresividad en la mayoría. Desde el punto de vista psicológico, golpea fuertemente la autoestima. Eso es tremendo. La gente comienza a desvalorizarse porque, bueno, hay la ofensa del uno con el otro. Se deteriora la imagen del mundo exterior. O sea, ya la gente comienza a tener un mayor aumento de la desconfianza, del temor, de la inseguridad, de la ansiedad, de la depresión, cuidándose las espaldas en todo momento. Entonces, considerar de que algo bueno les pueda deparar afuera, cuando lo que han vivido y los que lo llevó adentro, la mayoría, es producto de los demás. La mayoría piensa así. Entonces hay mucho resentimiento social. La ansiedad, la depresión, el conformismo, la dependencia. O sea, aquí hay muchos problemas emocionales y psicológicos. Y me llamó la atención algo más, que existe también mucho problema de indefensión aprendida. ¿Cómo es eso? O sea, como no se pueden defender como ellos quisieran, sino a como pueden, entonces ellos asumen muchas veces comportamientos, condiciones de comportamientos pasivas, con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada. Por eso es que en muchos programas de cárceles, no hablemos tanto de Venezuela, pero sí en otros países un poco más desarrollados, ellos buscan promover actividades físicas, deportivas, para ocupar la mente de la persona, para ayudarlo a distraerse. Les promueven el estudio de carreras dentro de la cárcel para que se mantengan activos y puedan luego ser personas socialmente aceptables y productivas, ¿no? Pero muchas veces cuando esos casos no se dan, esas pautas, entonces la mayoría de los prisioneros caen en una posición, una postura de no hacer nada, de pensar de que no existen oportunidades para ellos, de manera de que ¿para qué cambiar? Entonces todo eso los lleva a lo que se conoce el concepto de indefensión
aprendida. ¿Ve? Y fíjense todo lo que genera la prisión. Desde el punto de vista social, se genera lo que es la estigmatización. Es decir, la gente comienza a verlos, a considerarlos como inaceptables. Ya está rayado, uno mismo. Cónchale, de repente se consigue a alguien que le va a hacer el trabajo en su casa, una reparación de algo, y le dice, no, yo estuve en la cárcel. Entonces ya usted automáticamente, aunque no quiera, lo mira así como que de reojo, ¿no? Como que de cuidado. Eso es estigmatización. Lo ve inferior, lo rechaza, lo echa a un lado. Entonces, socialmente esa persona es rechazada y lo ubican en un grupo. De hecho, la misma familia, los amigos, la iglesia, muchas veces cometemos ese error y el mismo país lo va relegando. Esa persona es considerado como un contaminante, es un criminal. Muchas veces, aun cuando sale de la cárcel, aun cuando comienza a demostrar que ya no es el mismo, hay muchas dudas sobre su verdadero testimonio. La mayoría experimenta el alejamiento familiar, laboral y de amigos, como lo dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué les queda a ellos? Según las pautas del mundo y de la cultura social, no estoy hablando solo a nivel espiritual en este momento, pues la prisión los lleva a buscar la manera de sobrevivir y de encajar. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría comienza a mentir, a dar pena, lástima, porque buscan la manera de cómo volver a encajar en la sociedad, en los grupos. Pero ¿qué efectos produce la prisión espiritualmente? Bueno, imagínense, una prisión, una persona espiritualmente comienza a sentirse abandonada por Dios, que Dios no lo oye, que Dios no lo ama, que quién es Él. Muchas veces la prisión le cauteriza la mente y sencillamente la persona siente que Dios no lo oye y que Él no es digno, ni siquiera algunos piensan así, que no es digno de acercarse al Señor. Cuando sabemos que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, sin distingo de raza, sin distingo de nada, hermano, ni siquiera de los diferentes pecados ni de los grados de pecado. Cristo murió por todos nosotros en la cruz, porque Jesús lo dijo, la palabra lo dice claramente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Pero a nivel espiritual, entonces, quiero que toquemos otro punto bien interesante. Entonces, veamos ahora los tipos de prisiones. Hay cárceles físicas donde te impiden andar libremente en la sociedad. Eso ya lo hemos visto, lo hemos definido, hemos visto los efectos y los objetivos que tienen como tal las prisiones. Pero hermano, hay otras prisiones que son más terribles que la misma prisión que usted puede tocar, que tiene barrotes, que tiene candado. Y esas prisiones son muy terribles porque si no se es libre de esa prisión, lamentándolo mucho, lo más terrible es que esa persona muera eternamente. Entonces, según Gálatas 5:19, hermano, usted y yo vamos a conseguir prisiones donde la gente no puede salir de la inmoralidad sexual. Prisionero de la homosexualidad, prisionero de la pedofilia, prisionero de la masturbación, prisionero de las fantasías sexuales. Y por más que lo intente, siente que no puede más, o sea, que no puede salir de eso. Hay prisioneros del descontrol, la gente que es violenta,
la gente que es apasionada, que no puede tener dominio propio, que es impulsiva, que no tiene manera de frenar su agresividad. Eso es ser prisionero. Hay quienes son prisioneros de la idolatría. Ya va. Prisioneros de la idolatría, porque tienen una fe ciega y no hacia Dios. Están ligados con el mundo del ocultismo, de la hechicería, porque ellos creen que esa es la verdad. Y qué terrible, porque ellos al mismo tiempo creen que le están sirviendo a Dios, que están honrando a Dios, y resulta que están esclavizados. Son prisioneros. Hay gente que es prisionera de los celos, de la ira, de los pleitos, de las rivalidades, de las divisiones. Gente que no puede estar tranquila, es prisionera. El ambiente a donde llega es un ambiente de tensión, un ambiente de gritos, un ambiente de ofensa, porque son prisioneros de la violencia. Hay gente que es prisionera de la envidia, de la borrachera, que no pueden dejar el alcohol. Gente que es prisionera de la droga, del vicio. Es que no puedo dejar de fumar, es que no puedo dejar de beber, es que me es difícil. Claro, está prisionera. Recuerde que el prisionero ya no es libre de poder decidir libremente. No, está prisionero, está atado. Hay prisioneros de las parrandas y de muchas cosas parecidas, dice el apóstol Pablo. Entonces, hay prisioneros de la amargura, del resentimiento, hay prisioneros del no perdón, gente que es incapaz de perdonar. Soltar un perdón no, porque el perdón solamente lo da Dios. Eso es falso. El perdón nos lo ha concedido Dios a nosotros para que nosotros también perdonemos. De hecho, el Padre nuestro dice: Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero hay algo maravilloso. Dios nos ha dado la mayor recompensa, el mayor regalo, y es que nosotros podemos ser libres en Cristo Jesús. Porque quiero decirles algo, según la palabra, ¿qué es el concepto de prisionero? Es estar sometido al pecado. Como lo vimos, ser prisionero es estar sometido al pecado. Entonces el pecado nos encarcela, el pecado nos tiene cautivo, el pecado nubla el entendimiento, el pecado nos enceguece, el pecado sencillamente nos priva de la verdad. Por eso el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, iglesia, hermano, aún teniendo a Cristo Jesús, nosotros podemos ser prisioneros de la tristeza, prisionero de la desesperanza, prisionero en pensar en que esto muchas veces decimos, como el mundo dice, se lo llevó quien lo trajo, hablando de Venezuela, de que no va a cambiar. Y a veces hablamos las palabras, la decimos, la proclamamos, pero en nuestro corazón, internamente, como que no lo creemos, y por eso nos cansamos, por eso nos sentimos turbados. Por eso muchas veces cuando usted y yo vivimos presiones fuertes, lamentándolo mucho, cuando uno está prisionero de la mentira también que Satanás pone en nuestra cabeza, entonces muchas veces instintivamente, y hablo instintivamente del alma carnal, echa a un lado rapidito lo que es la oración, lo que es la guerra espiritual, lo que son los ayunos, lo que son las vigilias.
el idioma del espíritu se abandona. ¿Por qué? Porque hay un área que está prisionera y no la deja ver la verdad. No le permite ver la verdad. Por eso nosotros necesitamos urgentemente ser libres. Romanos capítulo 6, 19 y Gálatas 3, 22 terminan diciendo de que todos somos prisioneros del pecado, pero hemos sido hechos libres si creemos en Cristo Jesús. Entonces, no importa de qué tamaño sea la prisión, ni el tiempo que se tenga en la prisión, ni siquiera las acusaciones que se nos hicieron para estar en la prisión. Jesús nos dice que si nos acercamos a Él y abrimos nuestro corazón y le confesamos como nuestro Señor y Salvador, seremos libres de toda prisión. Los acusadores serán echados a un lado. Eso es maravilloso. Somos libres entonces por medio de Cristo Jesús. Gálatas 5:1 dice, somos libres porque Cristo nos liberó. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no somos más esclavos. Y quiero compartir con ustedes lo que dice Isaías 61, versículos del 1 al 3. Le animo a que lo lea detalladamente cuando el Señor suelta sobre nosotros esa gran promesa. Y dice así, Isaías 61 del 1 al 3 dice, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Aleluya. Señor, gracias porque nos has ungido. El mismo Señor Jesús fue ungido por Dios para darnos libertad, libertad de toda cautividad.